colocó cuidadosamente hortensias recién cortadas en un jarrón de cristal, regalo de su suegro las pasadas Navidades. Fuera de la ventana, podía ver las suaves líneas de un jardín bien cuidado. Su trabajo manual era el único recuerdo de su profesión favorita. La casa, en el lujoso barrio de Bakersfield, parecía la personificación del sueño americano. 2 plantas, piscina y 3 dormitorios. Era demasiado grande para 2 personas, pero Wesley insistió. En nuestra posición no se puede vivir por debajo de cierto nivel. Posición. Eloise sonrió, recordando la conversación que había tenido ayer con su amigo. ¿Por qué lo aguantas?, le preguntó Harper cuando quedaron para tomar un café. Hace 2 años aceptaste dejar tu trabajo porque te prometió que sería temporal. No lo estoy aguantando, replicó Eloise. Es que Wesley está pasando ahora por un momento difícil en el trabajo. No es un buen momento para hablar de mi carrera. Harper se limitó a negar con la cabeza. Trabajaba como contable en Price Construction y conocía la situación desde dentro. Sabes, el problema de tu marido no es el trabajo, es que nunca se ha enfrentado a verdaderos retos. Bertram se lo ha preparado todo y él cree que lo tiene todo hecho. Eloise no contestó. En algún lugar de su mente sabía que su amiga tenía razón. Un portazo la sacó de sus recuerdos. Wesley llegaba a casa antes de lo habitual y, a juzgar por sus pasos, de mal humor. «Hola», salió al pasillo con una sonrisa tensa. «Hoy llegas temprano». Wesley se quitó la chaqueta sin mirar siquiera a su mujer. Papá canceló la reunión. Dijo que no tenía sentido hablar aún del nuevo proyecto. Se dirigió a la cocina y sacó un whisky del armario. «¿Ya has cenado?» «Te estaba esperando», contestó Eloise. «¿Qué ha pasado?» «No mucho», se llenó el vaso con 2 dedos. «Es que mi padre ha vuelto a dejar claro que no se fía de mí. No hay suficiente trabajo de diseño, Wesley. Hace falta más atención a los detalles, Wesley. Perry ha preparado un plan mucho más elaborado, Wesley». Se bebió la mitad de su vaso de un trago y refunfuñó. «¿Perry había vuelto a destacar?», preguntó Eloise con cautela, sacando una cazuela del horno. «El maldito Perry Coleman siempre destaca», siseó Wesley. «El primero en llegar, el último en irse. Ese tipo de dedicación, Wesley, es lo que espero del futuro jefe de la compañía». Eloise dejó los platos sobre la mesa. Últimamente, las conversaciones sobre trabajo acababan en discusión cada vez con más frecuencia. «Quizá deberías dedicar más tiempo a los proyectos», sugirió con suavidad. «Veo que a menudo te distraes con...» «¿En qué?», interrumpió Wesley. «¿Tú? ¿Nuestra casa? Por eso quería que dejaras de trabajar para que no tuvieras que pensar en la casa». Eloise puso en silencio la cazuela en los platos. Cuando Wesley le había sugerido hacía 2 años que dejara el trabajo, el razonamiento había sido diferente. «No tienes que trabajar, cariño, yo gano lo suficiente. Puedes ocuparte de la casa, del jardín, quizá de los niños cuando llegue el momento». La casa la arregló. El jardín se convirtió en una pequeña obra maestra, pero los niños, Wesley cada vez sugería posponerlo un poco. Ahora no es el momento adecuado. «Estaba pensando en volver a trabajar», dijo Eloise, sentándose enfrente. «Lawrence Huntington va a abrir un estudio de paisajismo y me ha ofrecido una plaza. Es una buena oportunidad». «¿De verdad?». Wesley enarcó las cejas. «Ahora que mi puesto en la empresa está en peligro, ¿has decidido seguir una carrera?». «¿Cuándo, Wesley?». Dejó el tenedor en el suelo. «Hace 2 años dijiste que era temporal. Echo de menos mi trabajo, mi profesión. Siento que me estoy degradando en casa». «¿Degradándote?», sonrió. «¿En esta casa? ¿Con tu jardín, tu piscina, tu masaje semanal? Dios, Eloise, a millones de mujeres les encantaría estar en tu lugar. No se trata de dinero». «¿Se trata de qué?». «De autorrealización», dijo la última palabra con sorna. «¿Sabes quién habla de realización? La gente que no tiene que preocuparse por sobrevivir. Yo te proporcioné ese lujo y tú...». El teléfono de Wesley vibró. Miró la pantalla y se levantó.
Tengo que contestar. Es un asunto de trabajo. Salió de la cocina, pero Eloís aún podía oír retazos de la conversación. Sí, ahora no puedo hablar. Más tarde. Sí, claro, yo también te echo de menos. Yo también te echo de menos. Eloís se congeló. Estaba claro que no era una conversación de negocios. Cuando Wesley regresó, ella fingió no haberlo oído. Lo siento, tengo que volver a la oficina, dijo sin mirarla a los ojos. Hay un problema con el papeleo del nuevo proyecto. ¿A las 9 de la noche? Preguntó Eloís. Sí, Eloís, a las 9 de la noche. Se apretó la corbata con irritación. Hay gente que tiene que trabajar a horas intempestivas para que otros puedan permitirse hablar de autorrealización. La puerta volvió a dar un portazo, esta vez más fuerte. Eloís se quedó sola frente a 2 platos de comida enfriándose. La mañana siguiente comenzó con una llamada telefónica. Eloís estaba terminando de regar los rosales cuando vio el nombre de su suegro en la pantalla. «Bertram, buenos días». «Buenos días, Eloís». La voz de Bertram Price sonaba, como siempre, reservada y educada. «Espero no haberte despertado». «No, en absoluto. Ya me había levantado hace rato. Me preguntaba si podría acompañarme a comer hoy. Me gustaría hablar contigo». Eloís se sorprendió. Su suegro no solía invitarla aparte de su hijo. «Por supuesto, me encantaría». «Bien. ¿A la 1 o'clock en el Olive Grove, entonces?» «Allí estaré». Wesley no volvió a casa esa noche, enviando solo un breve mensaje. «Llegaré tarde. No me esperes despierto». No llamó para preguntarle dónde estaba. Algo le decía que no le gustaría la respuesta. En el restaurante, Bertram ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana. A pesar de su edad, 67 años, parecía en forma y enérgico. Llevaba el pelo canoso bien recortado y el traje impecable. Al verla, se levantó y apartó la silla con elegancia. «Estás preciosa, Eloís», dijo tras el saludo. Wesley tenía suerte de tener esposa. «Gracias, Bertram, aunque no estoy seguro de que se sienta así ahora». Su suegro la miró detenidamente. «¿Problemas?» «Nada grave», mintió ella. «Es solo que Wesley tiene mucho trabajo que hacer ahora y está nervioso». Bertram asintió, pero había duda en su mirada. «De eso quería hablarte», dijo mientras el camarero les llevaba el pedido. «Sobre el trabajo de Wesley. Más concretamente, sobre su futuro en la empresa». Eloís se puso tensa. «¿Qué quieres decir?» «Sabes que construí Price Construction desde cero», comenzó Bertram. «Hace 35 años, lo único que tenía era una vieja camioneta y un juego de herramientas. Todo lo que tiene ahora la empresa lo he conseguido trabajando duro». Hizo una pausa y bebió un sorbo de agua. Siempre había esperado que Wesley heredara no solo la empresa, sino también las cualidades necesarias para dirigirla. Responsabilidad, atención al detalle, respeto por la gente que trabaja para ti. Wesley lo está intentando, intentó defender Eloís a su marido. Tal vez. Bertram no parecía convencido, pero intentarlo no basta. En el último año, 3 grandes proyectos habían descarrilado por culpa de su ineptitud. De no ser por Perry Coleman, la empresa habría sufrido graves pérdidas. «Perry es muy competente», dijo Eloís con cautela. «Exacto», asintió Bertram. «Y no tiene ventajas por nacimiento. Es un hombre hecho a sí mismo que empezó como un simple capataz. La gente así aprecia lo que tiene». El camarero trajo el pedido y dejaron de hablar un rato. Cuando se fue, Bertram continuó. «Estoy pensando en reestructurar la empresa. Quizá deberíamos separar la gestión operativa de la estratégica y dar más autoridad a Perry». «¿Has hablado de esto con Wesley?» «Lo he intentado, pero toma cualquier crítica como un insulto personal. Cree que mandar es su derecho de nacimiento». «Lo sé», suspiró Eloís. «Ah, ha cambiado últimamente. Se ha vuelto irritable, distante». Bertram la miró con atención. «Eloís, no te he invitado aquí solo para hablar de la empresa. Estoy preocupado por ti, por tu matrimonio».
Ella bajó la mirada. La perspicacia de su suegro siempre la había asombrado. Está bien, Bertram. Todo el mundo pasa por momentos difíciles. Es cierto, convino él, pero a veces el problema es más profundo de lo que parece. Wesley es mi hijo y le quiero, pero veo sus defectos. Está acostumbrado a que todo le resulte fácil. Nunca se ha enfrentado a verdaderos retos. Y ahora que está teniendo problemas en el trabajo, ¿te refieres a algo en particular?, le interrumpió Eloís, sintiendo que la recorría un escalofrío. Bertram hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si continuar. Se habla en la empresa, sobre él y Odette Vincent en ventas. Eloís sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Odette es una joven y ambiciosa empleada que se incorporó a la empresa hace aproximadamente un año. Eloís la había visto varias veces en actos de la empresa. Una morena espectacular con hoyuelos en las mejillas y una risa sonora. «Es solo un rumor», dijo tratando de mantener la voz firme. Tal vez Bertram no insistió. «En cualquier caso, quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre podrás contar con mi apoyo. Te aprecio, Eloís. Has sido una buena esposa para mi hijo todos estos años». De alguna manera esas palabras sonaron como una despedida. «Gracias, Bertram, pero estoy segura de que las cosas se arreglarán». ¿Era solo su imaginación o había un destello de arrepentimiento en sus ojos? Por supuesto, sonrió y cambió de tema. «Dígame, ¿qué tal su jardín? ¿Se han afianzado las hortensias?» Pasaron el resto de la comida hablando de plantas y diseño de jardines. Pero algo en el interior de Eloís se quebró. Por la noche, Eloís decidió preparar una cena especial. Compró vino caro, marisco fresco y el postre favorito de Wesley. Quería crear un ambiente propicio para una conversación real y sincera que no habían tenido en meses. A las 8 en punto recibió un mensaje. «Llego tarde a la oficina. No me esperes levantada con la cena». Eloís dudó un momento y marcó el número de Harper. «¿Sigues en la oficina?», preguntó cuando contestó su amiga. «Sí, cerrando el informe trimestral». «¿Por qué? ¿Está Wesley?» Pausa. «No, Al, se fue sobre las 6, con Odette». Eloís cerró los ojos. «Gracias», dijo en voz baja. «Siento haberte molestado». «Al, mira, está bien, Harper. Solo necesitaba saberlo». Colgó el teléfono y se hundió lentamente en una silla. Había un vacío en su interior. No había lágrimas ni rabia, solo cansancio y un extraño alivio porque ahora lo sabía con certeza. Eloís vertió el vino en el fregadero, envolvió la comida en recipientes y la metió en la nevera. Luego subió al dormitorio, sacó el portátil y abrió el correo. La carta de Lawrence Huntington seguía allí. Una oferta de trabajo en su nuevo estudio de paisajismo. «Necesito profesionales con talento, Eloís. Piénsatelo. La oferta sigue en pie». Empezó a teclear una respuesta. Wesley llegó a casa pasada la medianoche. Olía a perfume caro, no al de ella. Intentó entrar en el cuarto de baño sin ser visto, pero Eloís encendió la lámpara de la mesilla. «¿Qué tal la reunión?», preguntó con calma. Wesley se quedó inmóvil en la puerta. «¿Estás despierto? Esperando a mi marido. Pasado de moda, ¿no?» «Eloís, estoy cansado. Hagámoslo mañana». «¿Dónde has estado, Wesley?» «Te lo dije, en la oficina. Problemas con un proyecto». «No me mientas». Su voz se mantuvo firme. «Harper dijo que te fuiste a las 6, con Odette». La cara de Wesley se petrificó. «¿Me estás siguiendo?» «No, intentaba confiar en ti. Un error por mi parte». Entró en la habitación y se hundió pesadamente en el borde de la cama. «Mira, no es lo que piensas». «¿Qué es lo que pienso, Wesley? Que mi marido, que apenas se ha fijado en mí en los últimos meses, pasa las noches con otra mujer, que huele a perfume de otra, que me miente a la cara. Es solo una relación de trabajo. Odette me está ayudando con un proyecto. ¿En su piso? ¿Después del trabajo?» Eloís negó con la cabeza. «No me humilles con esto, Wesley.
Se levantó de repente, con la cara contorsionada. ¿Sabes una cosa? Sí, sí, tengo una relación con Odette. Me comprende, me apoya, cree en mí. No se queda sentada en casa quejándose de aburrimiento y hablando de realización. Nunca me he quejado, dijo Eloís en voz baja. Solo quería volver al trabajo que me gusta. Claro que sí. Ahora, cuando yo lo estoy pasando mal, cuando mi carrera está en peligro, tú has decidido perseguir tus ambiciones. Se paseó nervioso por la habitación. ¿Dónde está tu apoyo, Eloís? ¿Dónde está tu preocupación? Hay una diferencia entre apoyo y abnegación, Wesley. Oh, no empieces con tu retórica feminista. Acordamos que te encargarías de la casa. Temporalmente, me recordó, y cumplí mi parte del trato. ¿Ah, sí? ¿Y yo qué? Levantó las manos. Yo te mantengo. Esta casa, tus trajes, tus joyas, todo es con mi dinero. El dinero de tu padre, dijo antes de que pudiera pensar. La cara de Wesley se tiñó de carmesí. Así que ya está. Eres igual que los demás. ¿Crees que no valgo nada sin mi padre? Yo no he dicho eso, pero lo has dicho. Golpeó la pared con el puño. Sois todos iguales. Papá, Perry, ahora tú. Nadie cree que yo valga algo por mí misma. Eloís se frotó las sienes con cansancio. Wesley, no se trata de eso. Se trata de nuestro matrimonio, de la confianza, del respeto. No, se trata exactamente de eso, interrumpió él. Es que tú, como todos los demás, solo me ves como el hijo de Bertram Price. ¿Crees que no sé por qué te casaste conmigo? Por dinero, por posición. Y ahora que mi posición está en peligro, piensas de repente en tu carrera. No es justo, dijo Eloís en voz baja. Te quería, Wesley, a ti de verdad, no al dinero de tu padre. ¿Quería? ¿En pasado? Ella no contestó, y aquel silencio dijo más de lo que podrían decir las palabras. Wesley la miraba fijamente, con la respiración agitada y la mirada perdida en la habitación. Eloís podía ver su ira y su miedo luchando en su interior, miedo a perderla, miedo a quedarse solo con sus problemas. Necesito pensar, dijo por fin, y tú también, sobre lo que realmente queremos de este matrimonio, y si es posible. Wesley la miró en silencio. En sus ojos brilló algo parecido al remordimiento, pero enseguida fue sustituido por el resentimiento habitual. Piensa, dijo, voy a tumbarme en el dormitorio de invitados. Cuando la puerta se cerró tras él, Eloísa permaneció inmóvil durante largo rato, contemplando la oscuridad del exterior de la ventana. Sabía que su matrimonio había llegado a un punto crítico. Mañana tendrían que tomar una decisión que cambiaría la vida de ambos. La mañana era húmeda y gris. Una fina lluvia golpeaba los aleros y el viento mecía las ramas de los árboles del jardín. Eloís se despertó temprano, si es que a eso se le podía llamar despertarse, un breve olvido interrumpido por el sonido del despertador. Había pasado la mayor parte de la noche despierta, repitiendo su conversación con Wesley, intentando averiguar en qué momento su relación había ido cuesta abajo. La habitación de invitados estaba vacía. Al parecer, Wesley se había ido a trabajar sin desayunar. En la mesa de la cocina, Eloís encontró una nota escrita con la letra de Wesley. No me esperes levantada para cenar. Reunión de negocios. Ni bio, ni adiós, ni siquiera las iniciales. Era como una nota de un huésped de hotel dirigida a la camarera. Eloís arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Habían pasado 2 semanas desde la noche en que se enteró de la infidelidad de su marido y la situación no hacía más que empeorar. Apenas se hablaban, Wesley llegaba tarde a casa y se iba temprano, y en los escasos momentos en que se cruzaban, el ambiente era tan tenso que resultaba sofocante. Harper le aconsejó que actuara con decisión. O intentaba salvar el matrimonio mediante una conversación franca, o se marchaba antes de que la situación se volviera aún más tóxica. Esto no puede seguir así, le había dicho su amiga durante su última conversación, y Eloís sabía que tenía razón.
Después de ducharse y tomarse una taza de café cargado, Eloís cogió el teléfono. Era hora de hacer lo que llevaba días posponiendo. «Lawrence, soy Eloís Price», dijo cuando contestaron al otro lado. «Sobre ese puesto en tu estudio, ¿sigue disponible?» La voz de Lawrence sonaba excitada. «Eloís, me alegro de tener noticias suyas. Sí, sigue vacante. Aplacé la contratación precisamente con la esperanza de que cambiaras de opinión. ¿Cuándo puedes empezar?» «Puede que la semana que viene», aspiró profundamente. «Pero antes tengo algunos asuntos personales». «Por supuesto, lo comprendo. Avísame cuando estés lista». Eloís sintió una oleada de energía tras la conversación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que volvía a tomar las riendas de su vida. Tiene un trabajo que le gusta. Hay gente que aprecia su profesionalidad. Hay una vida fuera de esta casa y de este matrimonio. Pasó el resto del día revisando sus antiguos proyectos, actualizando su portafolio, leyendo artículos sobre las últimas tendencias en diseño paisajístico. Wesley llegó a casa pasadas las 11, cuando Eloís ya estaba en la cama con un libro. Ella le oyó vacilar en la puerta del dormitorio, pero al final pasó, eligiendo de nuevo la habitación de invitados. A la mañana siguiente, cuando Eloís bajó a la cocina, Wesley seguía en casa, una imagen desconocida en los últimos días. Estaba sentado a la mesa con una taza de café, absorto en su teléfono. «Buenos días», dijo Eloís, dirigiéndose a la cafetera. Wesley murmuró algo en respuesta, sin apartar los ojos de la pantalla. Eloís se sirvió una taza de café y se sentó frente a él. Permanecieron un rato en silencio, dos extraños que casualmente se encontraban en la misma mesa. «Tenemos que hablar, Wesley», dijo por fin Eloís. Él apartó los ojos del teléfono y la miró como si acabara de darse cuenta de su presencia. «¿Sobre qué?» «De nosotros, de lo que está pasando, sobre cómo vamos a seguir con nuestras vidas». Wesley apartó el teléfono, con el rostro tenso. «Si es por lo de la otra noche, ya me he disculpado. Estaba enfadado, dije cosas que no debía». «No se trata solo de aquella noche», Eloís negó con la cabeza. «Se trata de lo que ha pasado entre nosotros en los últimos meses. Somos como dos fantasmas en la misma casa, cruzándonos, sin darnos cuenta, sin oírnos. Estoy pasando por una mala racha en el trabajo, ¿sabes?» Volvió a coger el teléfono, como si fuera un escudo contra una conversación desagradable. «Lo sé», dijo Eloís en voz baja, «y quiero ayudarte, pero no puedo si me estás apartando». «¿Cómo puedes ayudar?» Una nota cáustica se deslizó en su voz. «Nunca has trabajado en la construcción. Puedo escuchar, apoyarte, estar a tu lado». Hizo una pausa. «Pero para eso tienes que ser sincero conmigo, Wesley. Sobre todo». Él sabía de qué estaba hablando, pero apartó la mirada. «Tengo que ir a trabajar. Es sábado». «¿Y qué? La empresa está en recesión, todos trabajan los fines de semana. Pregúntale a tu amigo Harper si no me crees». Eloís lo observó abotonarse la camisa, arreglarse el pelo, evitando su mirada. «Ayer hablé con Lawrence Huntington», dijo ella, «sobre trabajar en su estudio». Wesley se quedó helado. «¿Hablas en serio?» «Por supuesto. Empiezo la semana que viene». «¿Y lo has decidido sin hablar conmigo?» «¿Qué hay que discutir, Wesley?», preguntó Eloís con cansancio. «Tú mismo has dicho que debería buscarme un trabajo. Deja de sentarte sobre tu cuello». «Yo no he dicho eso». «¿No lo has dicho? ¿Y lo de deja de vivir de mí? ¿No fueron esas tus palabras?» Wesley se sonrojó. «Estaba enfadado. Elegiste deliberadamente un momento en el que yo tenía problemas para lanzar tu carrera». «No, Wesley», objetó Eloís con firmeza. «Esperé 2 años al momento adecuado. 2 años sentada en casa, creando la comodidad que tú pareces haber dejado de apreciar. Y ahora me han ofrecido un trabajo que me encanta, y voy a aceptarlo». Dejó la taza sobre la mesa con un ruido seco. «Entonces, ¿eso es todo? ¿No hay apoyo? ¿No hay lealtad? En cuanto me metí en problemas, ¿decidiste huir?»
Esto no es huir, Wesley. Su voz mantuvo la calma. Esto es mi vida, mi carrera. No puedo vivir a la sombra de tu ambición para siempre. A la sombra de mis ambiciones, rió con amargura. Soy yo quien vive a la sombra de mi padre, y ahora mi mujer ha decidido que no soy lo bastante bueno para ella. Yo nunca he dicho eso. Eloísa se frotó las sienes. ¿Por qué siempre giras la conversación hacia quién subestima a quién? Se trata de otra cosa. Se trata de que nos hemos distanciado, de que tienes una aventura aparte, de que apenas hablamos. Eso es. Wesley interrumpió. ¿Es una venganza por Odette? Lo entiendo, no puedes perdonarme por un error. No es un error, Wesley. La voz de Eloís temblaba. Es una elección consciente que haces cada día, cada vez que te reúnes con ella, cada vez que me mientes. Se dio la vuelta, mirando por la ventana. No sé qué quieres de mí, dijo finalmente. Si quieres un autoabuso público, lo siento, no puedo dártelo. Sí, cometí un error. Sí, me gusta Odette. Es joven, enérgica, comprensiva. No me mira con la misma decepción que tú y papá. Eloís sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Nunca te he mirado con decepción, Wesley. Eres tú el que está decepcionado con nuestro matrimonio. Quizá se encogió de hombros. Quizá esperaba algo diferente. ¿Qué era? No lo sé, levantó la voz. Quizá más pasión, más apoyo. La sensación de que éramos un equipo y no dos personas viviendo bajo el mismo techo. Funciona en ambos sentidos, respondió Eloís en voz baja. Yo sola no puedo formar un equipo. Sonó el teléfono de Wesley, que contestó con visible alivio. ¿Sí? Enseguida voy, dijo brevemente y se volvió hacia Eloís. Tengo que irme. Hablaremos esta noche. Dijiste que no vendrías a cenar, le recordó ella. Volveré más tarde. Intentaré no llegar demasiado tarde. Se marchó, dejando a Eloís sola en la cocina. Permaneció sentada durante largo rato, mirando fijamente su taza de café frío. Extrañamente, no sentía ni rabia ni resentimiento, solo un profundo y abrumador cansancio. El cansancio de intentar salvar algo que probablemente ya no podía salvarse. Después de comer, Harper llamó. «¿Qué tal estás?», preguntó una amiga. «¿Has hablado con él?». «Lo intenté», suspiró Eloís. «Es inútil. Lo achaca a que no le apoyo, a que no le entiendo. Por cierto, ha dicho que hoy trabaja todo el mundo. ¿Es cierto?». Harper resopló. «La oficina está vacía. He pasado a recoger unos papeles y solo hay un guardia de seguridad durmiendo la siesta». Eloís sintió un escalofrío en su interior. Así que había vuelto a mentir. «Lo siento, cariño. ¿Quieres que me acerque, que me siente y hablemos?». «Esta noche no, Harp. Tengo mucho en qué pensar». Eloís pasó el resto del día en el jardín, el único lugar donde aún se sentía ella misma. Trabajar con las plantas siempre la calmaba, la ayudaba a poner en orden sus pensamientos. Por la noche ya había tomado una decisión. Wesley llegó a casa pasadas las 10. Olía a alcohol y al mismo perfume, el de ella, el de Odette. Se dirigió a la cocina, abrió la nevera y sacó una botella de agua. «¿Te has levantado?», comentó cuando vio a Eloís en la puerta. «Te estaba esperando. Prometiste que hablaríamos». «¿Ahora?». Se frotó la cara con cansancio. «He tomado unas copas. No es el mejor momento para una conversación seria». «¿Cuándo es el mejor momento, Wesley?». Cruzó los brazos sobre el pecho. «Por la mañana tienes prisa por llegar al trabajo. Por la noche estás fuera, borracho o demasiado cansado». «Dios, Eloíse, te comportas como mi madre». Tiró el tapón de la botella al fregadero con irritación. «Soy un hombre adulto. Tengo derecho a relajarme después de un día duro». «¿Un día duro en una oficina vacía?», preguntó en voz baja. «¿O un día duro con Odette?». Wesley se quedó helado. «¿Me estás siguiendo?». «No, solo le preguntaba a Harper si era cierto que todo el mundo trabajaba hoy. Dijo que la oficina estaba vacía». «Espiando a través de tu novia».
Su rostro se contorsionó de ira. ¿Espiándome? ¿Qué se supone que debo hacer, Wesley? Mientes todo el tiempo. Sí, estuve con Odette. Levantó la voz. ¿Contento? Almorzamos juntos y luego fuimos a su casa. ¿Es eso lo que querías oír? Eloís sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Quería oír la verdad. Gracias por contármela por fin. ¿Y ahora qué? Extendió los brazos. ¿Vas a reprenderme? ¿A sermonearme sobre la lealtad y los votos? No, Eloísa negó con la cabeza. Solo quiero ver si tiene sentido intentar salvar nuestro matrimonio. ¿Sigues queriendo eso, Wesley? Él se quedó callado un momento, mirando al suelo. No lo sé, admitió por fin. Estoy bien con Odette. Ella es diferente. Es fácil. Claro que es fácil, sonrió Eloís con amargura. No te ha visto en tus momentos más oscuros. No conoce tus miedos, tus debilidades. Siempre es fácil con la gente nueva. Solo ven lo que tú quieres que vean. Tal vez ella es mejor para mí. Hay un poco de crueldad en su voz. Puede que tú y yo estuviéramos equivocados todo el tiempo. Las palabras dolieron más de lo que Eloís esperaba. Quizá se esforzó por mantener la compostura. Pero entonces ten el valor de decirlo en lugar de engañarme a mis espaldas. ¿Qué cambiaría? Se encogió de hombros. Seguiríamos teniendo esta conversación, pero con dignidad, Wesley, con respeto el uno por el otro, por los 5 años que habíamos pasado juntos. Se dio la vuelta y en ese momento vibró su teléfono. Wesley miró la pantalla y Eloís vio que se le ablandaba la cara. Escribió una respuesta, sin intentar ocultárselo a su mujer. Sí, estoy en casa. No, ahora no puedo hablar. Te llamaré mañana. Se guardó el teléfono en el bolsillo y miró a Eloísa desafiante. ¿Era ella? Sí, no lo negó. ¿Y sabe que estás casado? Claro que lo sabe. Hizo un gesto irritado con la mano. No la conviertas en una villana, Eloís. No fue ella quien arruinó nuestro matrimonio. No, no fue ella, asintió Eloís. Fuimos nosotros. Bueno, tú tomaste tus decisiones y yo estoy tomando las mías ahora. Ahora yo tomo las mías. Respiró hondo. Me marcho, Wesley. ¿Qué? Él la miró incrédulo. ¿A dónde? A casa de Harper. Me ha ofrecido quedarme con ella hasta que encuentre mi propia casa. ¿Por un error? Él negó con la cabeza. ¿Estás dispuesto a tirar por la borda 5 años de matrimonio por una aventura? No, Wesley, no por una aventura, dijo Eloís con cansancio. Es porque acabas de decir que no sabes si quieres salvar nuestro matrimonio. Es porque eres fácil con otra mujer. Por el hecho de que crees que siempre nos equivocamos. Hizo una pausa. Y entonces no es un error. Llevas meses viéndola, mintiéndome, insultándome, culpándome de todos tus problemas. Nunca te he insultado, se indignó. ¿No? ¿Y la otra noche cuando gritaste que vivía de ti? ¿Que había encontrado un lugar cálido y no quería trabajar? ¿Que me casé contigo por el dinero? Me enfadé, me provocaste con tus acusaciones. ¿Lo ves? Eloísa negó con la cabeza. Incluso ahora me echas la culpa a mí. Nunca te he reprochado nada, Wesley. Solo quería hablar de nuestro matrimonio, de mi carrera, de nuestros planes. Ahora estás hablando de trabajo cuando yo tengo problemas con papá. Volvió a alzar la voz, justo cuando mi puesto en la empresa está en peligro. Llevo 2 años hablando de trabajo, replicó Eloís en voz baja. Pero nunca me has escuchado. Claro que todo es culpa mía. Wesley se salpicó las manos. Soy un mal marido, soy un egoísta, soy un tirano, y tú, por supuesto, eres un santo. Yo no he dicho nada de eso. Eloís sintió que perdía la paciencia. Solo quiero tener una conversación sincera, pero tú sigues evitándola, convirtiéndolo todo en acusaciones. ¿A qué te dedicas? Entornó los ojos. Engañas, mientes, insultas. ¿No son acusaciones? Son hechos, Wesley. Hechos amargos, pero hechos.
De repente agarró la botella y la lanzó contra la pared con fuerza. El plástico no se hizo añicos, pero el agua se derramó por todo el suelo. «¡Basta ya!», gritó, y su voz resonó por toda la casa. «Deja de vivir de mí. Deja de convertirme en un monstruo. Deja de fingir que eres una víctima». Eloís dio un paso atrás, sobresaltada por su arrebato. «¿Sabéis qué?», continuó gritando Wesley. «Lárgate. Anda, vete corriendo a ver a tu Harper y quéjate de mí. Dile que soy un marido terrible. Es lo único que quieres, que todo el mundo sienta lástima por ti». «Wesley, cálmate», intentó Eloís mantener la voz firme. «Estás borracho, estás fuera de control. No me digas lo que tengo que hacer en mi propia casa». Golpeó la mesa con el puño. «Yo gano el dinero, yo pago las facturas. ¿Y tú qué haces? Te quedas en casa cuidando de tus flores y quejándote de que te aburres». Eloís sintió que algo en su interior se hacía añicos. Toda duda, toda incertidumbre se desvaneció. Pasó silenciosamente junto a Wesley, subió al dormitorio y sacó del armario una maleta ya montada. Wesley la siguió, sin dejar de gritar. «¿Qué? Ni siquiera vas a contestar. No soy nada para ti. A lo mejor tú también has encontrado a otra persona. Quizá toda esta charla sobre el trabajo no sea más que una tapadera». Eloís cerró tranquilamente la maleta y se volvió hacia su marido. «Adiós, Wesley», dijo en voz baja. «Espero que seas feliz con Odette, o con otra que te resulte fácil». Pasó junto a él en dirección a las escaleras. Wesley la agarró del brazo. «¿A dónde vas? Aún no hemos terminado de hablar». Su voz era gélida. «Estás borracho y no quiero que esto acabe peor». «¿Peor?», rió amargamente. «Que mi mujer me deje en el momento más difícil, cuando mi carrera pende de un hilo, cuando mi padre está a punto de cederle la empresa a Perry. ¿Qué puede ser peor? Tú mismo dijiste que no sabías si querías salvar nuestro matrimonio», le recordó Eloís. «Solo estoy aceptando tu decisión. No he decidido nada». Él le agarró la mano con más fuerza. «Fuiste tú quien lo decidió todo por los dos. Siempre lo haces». «Suéltame, Wesley», dijo ella con voz acerada. «Ya». Algo en su mirada le hizo soltar los dedos. Eloís bajó las escaleras y atravesó el salón hasta la puerta principal. Wesley la siguió, hablando todavía en voz más baja, pero confusa y enfadada. «Te vas a arrepentir, Eloís. Cuando te encuentres sola, sin dinero, sin apoyo, cuando te des cuenta de que nadie quiere tu diseño de jardín, cuando tengas que alquilar una habitación en vez de esta casa, recordarás lo que te dije». Abrió la puerta, dejando entrar el aire fresco de la tarde. «Prefiero estar sola en una habitación pequeña que en una jaula de oro con un hombre que no me respeta», dijo con calma. «Adiós, Wesley». La puerta se cerró tras ella, cortando el flujo de sus palabras. Eloís respiró profundamente el aire nocturno, sintiéndose extrañamente ligera. Era como si el gran peso que había estado soportando durante los últimos meses se hubiera desprendido por fin de sus hombros. Subió a su coche, arrancó el motor y, sin volver la vista a la casa que había sido su hogar durante los últimos 5 años, se dirigió a casa de Harper. El piso de Harper le pareció a Eloís como un salvavidas en medio de un océano embravecido. Pequeño pero acogedor, con vistas al parque de la ciudad, se había convertido en un refugio temporal del drama familiar. «Vive el tiempo que necesites», le dijo Harper mientras la ayudaba a deshacer la maleta. «El segundo dormitorio está vacío desde que se mudó mi hermana. Hacía una semana que se había marchado de Wesley, 7 días llenos de una mezcla de alivio y confusión. A veces, Eloís se despertaba en mitad de la noche con la sensación de haber cometido un error, pero entonces recordaba los últimos meses de su matrimonio, el distanciamiento, las mentiras, la falta de respeto, y se daba cuenta de que había hecho lo correcto. Wesley solo llamó una vez, al tercer día. «¿Dónde están mis gemelos?», preguntó en lugar de saludar.
Los de platino con zafiros, no los encuentro. En el cajón de arriba de la cómoda, en la caja, contestó Eloís, intentando ocultar su decepción. Ni ¿cómo estás? Ni ¿podemos hablar? Solo una pregunta sobre gemelos. Gracias, dijo secamente y colgó. Aquella noche, Eloís se quedó sentada en el balcón durante largo rato, contemplando la puesta de sol y pensando en cómo 5 años de relación podían convertirse en semejante frialdad. Así que, primer día en un sitio nuevo. Harper le tendió una taza de café. ¿Estás emocionada? Eloís asintió agradecida, tomando la bebida caliente. Un poco. Hace 2 años que no trabajo profesionalmente. Vamos, dijo. No has abandonado tus bocetos y proyectos. Tu jardín es el mejor del barrio. Seguro que Lawrence no insistió en tu regreso en vano. El estudio de paisajismo Green World estaba situado en un edificio histórico restaurado en el centro de Bakersfield. A Eloís le gustó enseguida la espaciosa sala de techos altos y enormes ventanales, llena de luz y del frescor de las plantas vivas. Lawrence Huntington, el fundador del estudio, la saludó como a una vieja amiga. Por fin, le estrechó la mano con alegría. Siempre pensé que tu talento se desperdiciaba en ese suburbio dorado. Lawrence le presentó al equipo, 3 diseñadores y 2 jardineros en activo. El equipo era joven y enérgico, todos apasionados por su trabajo. Tenemos 3 grandes proyectos en marcha en este momento, explicó Lawrence mientras mostraba el estudio. Un parque en el nuevo centro comunitario, una finca privada a las afueras de la ciudad y... Hizo una pausa, una reconstrucción. Hizo una pausa. La renovación de los históricos jardines Riverside. ¿Riverside? Eloís no pudo ocultar su sorpresa. Pero es un proyecto emblemático para la ciudad. Exacto, asintió Lawrence. Y quiero que lo hagas tú. Tu estilo es perfecto para la arquitectura clásica inglesa de jardines con acento californiano. Pero acabo de empezar después de una larga pausa. Basta, la interrumpió Lawrence con suavidad. He visto lo que has hecho con tu jardín. Es una pequeña obra maestra. Además, bajó la voz, el cliente preguntó específicamente por ti. ¿A mí? Eloís frunció el ceño. ¿Pero quién? La Fundación para la Conservación Histórica de Bakersfield, contestó Lawrence. O mejor dicho, su presidente. Bertram Price, supuso Eloís. Lawrence asintió. Dijo que había visto tu trabajo y que quería que te encargaras del proyecto. Por supuesto que no me importó. Eres la mejor. Eloís no sabía qué pensar. La oferta era tentadora, un proyecto prestigioso, la oportunidad de hacerse un nombre en la comunidad profesional, pero la implicación de su suegro le causaba sentimientos encontrados. No te preocupes, dijo Lawrence, como si hubiera leído su mente. Trabajarás conmigo y con la fundación, no con Price personalmente, si es eso lo que te preocupa. Gracias, contestó Eloís agradecida. No me pasará nada. Las 2 primeras semanas en su nuevo trabajo pasaron volando. Eloís se sumergió en el proyecto de Riverside, estudiando materiales históricos, fotografías antiguas, dibujando y esbozando. El trabajo era exactamente lo que ella necesitaba, desafiante, creativo, y requería una concentración total. Volvió a casa, al piso de Harper, cansada pero satisfecha. Por primera vez en mucho tiempo se sintió necesitada, valorada, realizando su potencial. Wesley no volvió a llamar. Eloís se enteró por Harper que seguía trabajando en Price Construction, de que ahora salía abiertamente con Odette sin ocultar su relación. Creo que deberías pedir el divorcio, le dijo Harper una noche mientras cenaban en el balcón. ¿Por qué alargarlo? Está claro que no va a reconciliarse. Eloís removió el té pensativa. Probablemente tengas razón. Es que todo ha sucedido muy deprisa. Hace un mes tenía una casa, un marido, un futuro seguro, y ahora tienes libertad, un trabajo que te encanta y la oportunidad de construir una nueva vida, terminó Harper con suavidad.
sin un hombre que no te apreciara. Eloise sonrió agradecida a su amiga. Harper siempre sabía encontrar las palabras adecuadas. Mañana llamaré al abogado, decidió. La mañana del sábado era soleada y cálida. Eloise decidió ir al mercado a comprar fruta y verdura fresca para prepararle una cena a Harper como agradecimiento por su hospitalidad. Estaba paseando entre las filas, disfrutando de los colores vivos y los aromas, cuando oyó una voz familiar. ¿Eloise? ¡Qué agradable encuentro! Se dio la vuelta y vio a Bertram Price. Tan elegante como siempre, con un traje de verano de color claro, parecía más joven que sus años. Bertram. Eloise trató de ocultar su vergüenza. «Hola. Estás preciosa», dijo él con sinceridad. «Está claro que la vida en la ciudad te sienta bien». «Gracias», sonrió ella. «¿Qué tal estás?» «No mal, dadas las circunstancias», hizo una pausa. «¿Me dejas invitarte a un café? Deberíamos hablar». Eloise dudó. Por un lado, Bertram siempre había sido bueno con ella. Por otro, era el padre de Wesley, y la conversación podría resultar incómoda. «Lo prometo, sin preguntas incómodas ni presiones», añadió Bertram al darse cuenta de su vacilación. «Solo una conversación entre dos adultos». «De acuerdo», aceptó ella finalmente. Se instalaron en un pequeño café de la esquina del mercado. Bertram pidió 2 capuchinos y una cesta de bollería. «¿Te ha gustado trabajar en Lawrence's?», preguntó cuando la camarera se alejó. «¿Lo sabes?», se sorprendió Eloise. «Por supuesto», sonrió ligeramente. «Te recomendé para el proyecto Riverside». «¿Por qué?», preguntó ella sin rodeos. Bertram removió su café pensativo. «Porque tienes talento. Y porque no creo que el divorcio de mi hijo deba arruinar tu carrera». «Aún no estamos oficialmente divorciados», dijo Eloise en voz baja. «Pero a eso vamos», dijo Bertram con calma. «Wesley no me habla de su vida privada, pero su relación con esta chica, Odette, no ha pasado desapercibida». Eloise bajó la mirada, sintiendo de pronto un nudo en la garganta. «No quiero hablar de su relación». «Claro que no», asintió Bertram. «Pero quiero que sepas que no apruebo el comportamiento de Wesley, ni su actitud hacia ti, ni su actitud hacia el trabajo». Hizo una pausa. «Wesley siempre ha sido un niño difícil. Mimado, tal vez. Culpa mía. Después de la muerte de su madre le dejé hacer demasiado, le perdoné demasiado. Pensé que estaba compensando la falta de amor de una madre. Y como resultado, crié a un hombre que cree que el mundo le debe algo». Eloise se quedó callada, sin saber qué decir. Era extraño oír a su padre hablar con tanta franqueza de los defectos de su hijo. «En los últimos meses ha dejado de hacer su trabajo», continuó Bertram. «Ha ido fracasando en sus proyectos uno tras otro, incumpliendo plazos, tomando decisiones precipitadas. La semana pasada casi perdemos un contrato importante por su negligencia». «Lo siento», dijo Eloise con sinceridad. «Yo también», suspiró Bertram. «Pero no se trata solo del trabajo. Su aventura con Odette», sacudió la cabeza. «No es profesional ni ético, sobre todo teniendo en cuenta que tiene mujer». «Tenía esposa», corrigió Eloise con suavidad. «Técnicamente sigue casado», señaló Bertram. «Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que Wesley repite el mismo patrón de conducta. Coge lo que quiere sin pensar en las consecuencias ni en los sentimientos de los demás». Dio un sorbo a su café y continuó. «No te he invitado aquí solo para hablar de Wesley. Quería que supieras que he decidido reestructurar la empresa». Eloise frunció el ceño. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?» «Directamente», respondió Bertram con seriedad. «He cambiado mi testamento. Antes, Wesley iba a heredar una participación mayoritaria en Construcciones Price. Ahora ya no». «¿Qué?». Eloise estaba realmente sorprendida. «¿Por qué?». «Porque no está preparado para dirigir la empresa», respondió Bertram con sencillez. «Es irresponsable, egoísta, y no piensa en el futuro.
No puedo confiarle el trabajo de mi vida, que da empleo a cientos de personas. Eloís no sabía qué decir. Se dio cuenta de la gravedad de la situación. Bertram estaba desheredando a su hijo, o al menos a una gran parte de él. He dividido las acciones, continuó Bertram. El 30% se lo quedará Wesley, lo suficiente para que tenga una vida cómoda, pero no para que tenga el control. Otro 30% será para Perry Coleman, que será el director general, y he decidido darte el 20% a ti. Eloís casi se atraganta con el café. ¿A mí? ¿Por qué? Porque te mereces una compensación por los años que has dedicado a mi hijo, replicó Bertram con calma. Porque eres inteligente y sensata y te preocupas por la gente, y porque creo que puedes emplear esos fondos en algo que merezca la pena. No puedo aceptarlo, Eloís negó con la cabeza. Wesley pensará que me casé con él por dinero, que lo he estado planeando todo este tiempo. Wesley siempre encontrará algo de lo que acusarte, la interrumpió Bertram con suavidad. Es su naturaleza echar la responsabilidad a los demás, pero no deberías renunciar a lo que mereces por culpa de sus complejos. Guardó silencio un momento y luego añadió. Además, es mi decisión, mi dinero, mi empresa. Tengo derecho a disponer de él como crea conveniente. Eloís respiró hondo. La oferta de Bertram era inesperada y demasiado generosa, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que detrás de ella no solo había el deseo de compensarla por sus años con Wesley, sino también el sobrio cálculo de un experimentado hombre de negocios. ¿Se lo has dicho ya a Wesley?, preguntó ella. Todavía no, sacudió Bertram la cabeza. Mi abogado está terminando el papeleo. Wesley lo sabrá la semana que viene, cuando todo esté listo. Se pondrá furioso, dijo Eloís en voz baja. Sin duda, asintió Bertram. Se sentirá traicionado, humillado, privado de lo que creía que le pertenecía por derecho, pero quizás sea justo el golpe que necesita para madurar de una vez. Eloís se lo pensó un momento. La oferta de Bertram podría proporcionarle independencia económica, darle la oportunidad de abrir su propio estudio de diseño, despreocuparse del futuro, pero, al mismo tiempo, provocaría inevitablemente más conflictos con Wesley, haciendo el divorcio más difícil y doloroso. Tengo que pensármelo, dijo finalmente. Es una decisión demasiado importante para tomarla de inmediato. Por supuesto, asintió Bertram. Tienes tiempo, pero quiero que sepas que mi oferta seguirá en pie, independientemente de cómo acabe tu relación con Wesley. Incluso si decides seguir casada, lo cual, lo admito, me parece poco probable, mi voluntad no cambiará. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior de la chaqueta y se la tendió a Eloís. Estos son los datos de mi abogado, Jeffrey Holt. Cuando estés lista para discutir los detalles, ponte en contacto con él. Eloís cogió la tarjeta, extrañada, como si al aceptarla estuviera dando el primer paso hacia una nueva vida, una vida sin Wesley, pero con una participación significativa en los negocios de su familia. Gracias por tu confianza, dijo con sinceridad, pero aún no estoy segura de que sea lo correcto. Piensa en ello no como un regalo, sino como una inversión, sugirió Bertram. Estoy invirtiendo en tu futuro porque creo en tu potencial. Puedes utilizar estos fondos para crear algo propio, algo significativo. Terminaron el café y Bertram insistió en pagar la cuenta. Cuando salieron del café, Bertram la cogió brevemente de la mano. Siempre pensé que te merecías algo mejor, Eloís, lo mejor que mi hijo podía darte. Espero que encuentres la felicidad. Con estas palabras se despidió y se marchó, dejando a Eloís sumida en un torbellino de sentimientos. La mañana del lunes en la oficina de Price Construction empezó como de costumbre. Wesley llegó sobre las 9. Saludó despreocupadamente con la cabeza a su secretaria y se dirigió a su despacho. Una taza de café y una pila de documentos esperaban su firma. Últimamente su trabajo le parecía cada vez más pesado, sobre todo desde que Eloís se había marchado. No lo admitiría ante nadie, pero echaba de menos la casa,
que ahora estaba vacía e incómoda. Echaba de menos el olor a café recién hecho por las mañanas, los sonidos tranquilos de Eloís jugueteando en el jardín, la sensación de que siempre había alguien esperándole. Odette era brillante, apasionada, pero él siempre prefería volver a su habitación después de una noche de fiesta. No le apetecía despertarse a su lado, compartir el ritual matutino, mostrar sus debilidades. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. «Wesley», la voz de la secretaria sonaba neutra. «El señor Holt, el abogado de tu padre, ha venido a verte. Dice que tiene una cita». Wesley frunció el ceño. Su padre no había avisado de la visita de su abogado. «Que pase». Jeffrey Holt, un hombre alto y enjuto de unos 50 años, había sido el abogado de Price Construction desde la fundación de la empresa. Conocía a Wesley desde la infancia y nunca había mostrado demasiada deferencia hacia el hijo del jefe, lo cual siempre resultaba molesto. «Buenos días, Wesley», entró Holt sosteniendo una carpeta de cuero. «Siento la visita inesperada, pero tu padre insistió en la urgencia del asunto». «¿Qué ocurre?», preguntó Wesley señalando la silla. «¿Tu padre está enfermo?» No, está bien». Holt abrió la carpeta. «Es sobre la reestructuración de la empresa y el cambio del testamento de Bertram. Me ha pedido que te notifique personalmente los cambios». Wesley sintió un escalofrío. Durante meses, su padre había estado insinuando posibles cambios en la estructura directiva, pero hasta ahora no había pasado de las palabras. «¿Qué tipo de cambios?», preguntó con cautela. Holt sacó de la carpeta un documento con sello notarial. Según el Nuevo Testamento, tras la muerte de Bertram, la participación mayoritaria en Construcciones Price se distribuirá de la siguiente manera: el 30% para usted, el 30% para Perry Coleman, el 20% para Eloise Price y las acciones restantes para los pequeños accionistas y la fundación benéfica. Wesley sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Qué? ¿Es una broma?». «Me temo que no». Holt le entregó el documento. «Todo está oficialmente certificado y registrado. Bertram ya se lo había notificado a la junta directiva». Wesley se levantó de un salto, apretando los puños. «No puede hacerlo. Soy su hijo, su heredero. La empresa debía pasar a mis manos en su totalidad. Bertram tiene todo el derecho a disponer de sus bienes como mejor le parezca», replicó Holt con calma. «Y debo decir que el 30% de las acciones es una parte considerable que le proporcionará una vida cómoda». «Una vida cómoda». Wesley se contuvo a duras penas para no gritar. «No se trata de comodidad. Se trata de controlar la empresa que creó mi padre. Se trata de mi herencia. Se trata de mi futuro». Holt cruzó las manos sobre el regazo con indiferencia. «Bertram cree que dirigir una empresa requiere cualidades especiales: responsabilidad, disciplina, atención al detalle. Y no está seguro de que tú», vaciló, buscando las palabras, «estés totalmente preparado para esa responsabilidad». «No estoy preparado». Wesley sintió que las entrañas le hervían de rabia. «Llevo 10 años trabajando aquí. Conozco todos los aspectos del negocio. ¿Cómo se atreve a cuestionar mis capacidades?» «No se trata de conocimientos, sino de enfoque», explicó Holt con paciencia. «Los últimos proyectos bajo su dirección se han enfrentado a graves problemas. Bertram cree que la empresa necesita una gestión colectiva. Tus conocimientos combinados con la experiencia de Perry y...» «Perry», espetó Wesley. «Ese advenedizo que empezó como simple capataz, recibe tantas acciones como yo. ¿Y mi mujer, mi exmujer, se lleva el 20%? ¿Por qué? ¿Por acostarse conmigo durante 5 años?» Holt apretó los labios, claramente descontento con la expresión que había elegido. «Eloís, que yo sepa, siempre te ha apoyado a ti y a la empresa. Además, Bertram aprecia su visión para los negocios y su criterio». «Su perspicacia para los negocios». Wesley se rió amargamente. «Es paisajista».
¿Qué tiene eso que ver con el negocio de la construcción? Holt se levantó, al darse cuenta de que la conversación se estaba volviendo improductiva. Solo estoy transmitiendo la decisión de Bertram. Si tiene alguna objeción, es mejor que la discuta con él personalmente. Se dirigió a la puerta, pero se dio la vuelta en el umbral. Una cosa más. Bertram me pidió que te dijera que esta es la decisión final. Ningún argumento emocional la cambiará. Cuando la puerta se cerró tras Holt, Wesley se desplomó en la silla, desolado. Todo con lo que había contado, todo lo que había creído que era suyo por derecho de nacimiento, se desmoronaba ante sus ojos. Y era culpa de Eloise. Debía de haber puesto a su padre en su contra, de haberle ensuciado a los ojos de Bertram para conseguir su parte. Cogió el teléfono y marcó el número de su padre. La llamada saltó al buzón de voz. «Padre, esto es indignante», gritó Wesley tras el tono. «Tenemos que hablar. De inmediato». Colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante varios minutos, tratando de ordenar sus pensamientos. Luego, de repente, se levantó de un salto, cogió su chaqueta y salió corriendo del despacho, lanzando a la secretaria. «He salido por un asunto urgente. Volveré mañana». En el coche marcó el número de Eloise. Tardó mucho y pensó que ella no contestaría cuando oyó su voz. «¿Sí, Wesley?» «Tenemos que vernos», dijo sin preámbulos. «Ahora mismo». «Tengo un día de trabajo», contestó Eloise con calma. «No puedo irme sin más». «Es urgente», insistió Wesley. «Un asunto de vida o muerte». Una pausa. «¿Ha muerto alguien?» Había preocupación en su voz. «No, pero se trata de nuestro futuro. Por favor, Eloise». Ella suspiró. «De acuerdo. Puedo disponer de 1 hora durante el almuerzo. A la 1 en la cafetería que hay frente a mi estudio». «Te espero», respondió Wesley brevemente y colgó. Faltaban 3 horas para la reunión. Decidió no volver a la oficina y se fue a casa a arreglarse. Necesitaba estar impecable para su conversación con Eloise, demostrarle que no estaba destrozado, que tenía el control. En casa, se duchó, se puso una camisa y un traje nuevos que sabía que a Eloise le parecían especialmente elegantes. Se peinó a conciencia y se roció con su colonia favorita. Se miró al espejo con ojo crítico. Parecía cansado. Las últimas semanas no habían sido fáciles, pero seguía siendo atractivo. Conocía sus puntos fuertes e iba a aprovecharlos al máximo. Wesley llegó a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Reservó una mesa en un rincón, lejos de miradas indiscretas, y pidió una botella de vino caro. Miró nervioso el reloj, repasando mentalmente los argumentos. Eloise apareció exactamente a la 1. Parecía cambiada, más segura, más tranquila. Llevaba un estricto traje de negocios y el pelo recogido en un moño. No llevaba joyas, solo unos sencillos pendientes de plata y un reloj. «Hola», dijo ella sentándose frente a él. «No tengo mucho tiempo, así que vamos al grano». Wesley le acercó un vaso de vino. «¿Quieres un trago?» «No, gracias», dijo ella apartando el vaso con suavidad pero con firmeza. «Tengo medio día de trabajo por delante». Bebió un sorbo para ocultar su decepción. El plan no estaba saliendo como él esperaba. «Estás preciosa», dijo con sinceridad. «Está claro que el trabajo te está sentando bien». «Gracias», sonrió Eloise levemente. «Pero no me pediste que quedáramos para hacerte cumplidos, ¿verdad?» Wesley respiró hondo. La franqueza nunca había sido su fuerte, pero ahora no había tiempo para maniobras. «Esta mañana he hablado con el abogado de mi padre», comenzó. «Me ha informado de que mi padre ha cambiado su testamento. Ahora solo tendré el 30% de la empresa y tú el 20%. Eloise no pareció sorprendida. «Lo sé», dijo tranquilamente. «Bertram me habló de ello el sábado. Y aceptaste». Wesley apenas podía contener su indignación. «No he dado una respuesta definitiva», replicó ella. «Es una decisión seria que requiere reflexión». Eloise se inclinó hacia ella, bajando la voz. «No lo entiendes.
Si aceptas estas acciones, me destruirás. Mi credibilidad en la empresa, mi futuro, todo se desmoronará. ¿Por qué? Ella realmente no lo entendía. Todavía tienes tu parte. Más que la mía, por cierto. No se trata del tamaño de la participación. Apenas pudo evitar levantar la voz. Se trata de un gesto simbólico. Papá básicamente le está diciendo a todos que no confía en mí para dirigir la empresa, que está poniendo a unos Perry y a ti, con todos mis respetos, al mismo nivel que a mí, su hijo y heredero. Eloís lo miró detenidamente. ¿Y qué propones? Renunciar a tu parte, soltó Wesley. Dile a tu padre que no quieres participar en el negocio familiar, que prefieres un divorcio limpio, sin obligaciones financieras. ¿Y a cambio? Preguntó ella sin rodeos. Wesley parpadeó. ¿Qué quieres decir a cambio? Me pides que renuncie a un importante activo financiero, explicó Eloís con calma. ¿Qué me ofreces a cambio? Vaciló. Para ser sincero, no había pensado en una compensación. Había contado con sus sentimientos, con su integridad. Podemos volver a nuestro matrimonio, dijo finalmente. Un nuevo comienzo. Me equivoqué, lo admito. Lo de Odette fue un error, un momento de debilidad. ¿Un momento de debilidad que duró meses? Eloís enarcó una ceja. Estoy confuso. Wesley puso cara de culpabilidad. Presión en el trabajo, problemas con mi padre. Necesitaba apoyo, comprensión. Lo que yo no te di, aclaró ella. No, siempre me has apoyado, le aseguró apresuradamente. Es que no creí que comprendieras la complejidad de mi situación. Odette trabaja para la empresa, ha visto la situación desde dentro. Ya veo, asintió Eloís. ¿Y ahora estás dispuesto a romper con ella y volver conmigo? Sí, dijo Wesley con firmeza. Ya he roto con ella. Fue un error desde el principio. La mentira le resultó fácil. En realidad no había hablado con Odette de la ruptura, pero estaba seguro de que podría solucionarlo más adelante. ¿Y tú estás dispuesto a trabajar en nuestro matrimonio?, continuó Eloís. ¿Ir a terapia si es necesario? ¿Respetar mi carrera? ¿Ser sincero en todo? Por supuesto, tomó su mano entre las suyas. He aprendido mucho en estas semanas sin ti. Me he dado cuenta de mis errores. Quiero mejorar, ser mejor, por ti, por nosotros. Eloís le soltó la mano con suavidad. ¿Y esto no tiene nada que ver con la decisión de tu padre de cambiar su testamento? ¿Qué? Wesley lanzó una mirada de indignación. Claro que no. Te he echado de menos todo este tiempo, solo que era demasiado orgulloso para admitirlo. Qué interesante coincidencia, dijo Eloís. Decidiste traerme de vuelta el mismo día que descubriste que estabas perdiendo el interés por el control. Eso no es cierto, se enfadó Wesley. Llevo mucho tiempo pensando en la reconciliación. Es solo que los acontecimientos de hoy me impulsaron a dar el primer paso. Vale, digamos, lo miró directamente a los ojos. ¿Y ahora qué? ¿Vuelvo a casa? ¿Renuncio a las acciones y vivimos felices para siempre? Exacto, sonrió aliviado. Volverás a estar en casa, en nuestra preciosa casa, no en ese piso estrecho. Podrás dedicarte a tu jardín, a tus proyectos. ¿Y mi trabajo en Lawrence?, preguntó Eloís. ¿Sabías que estoy a cargo del proyecto de remodelación de Riverside? Claro que puedes seguir trabajando, se apresuró a asegurar Wesley. Apoyo totalmente tu carrera. ¿De veras? Se mostró escéptica. Y lo que dijiste de que había elegido el momento equivocado para realizarme, que debería estar apoyándote en lugar de pensar en mi carrera. Me equivoqué. Bajó la cabeza arrepentido, egoísta y miope. Claro que deberías darte cuenta de tu talento. Estoy orgulloso de ti, Eloís. Ella lo miró fijamente, y Wesley se sintió incómodo bajo aquella mirada escrutadora. Era como si pudiera ver a través de él, leer sus pensamientos. No, Wesley, dijo por fin en voz baja. No voy a volver. ¿Qué? Se sorprendió él de verdad. ¿Por qué no? Porque no has cambiado, respondió Eloís con sencillez. Dices las cosas correctas,
pero no hay sinceridad detrás de ellas. No te importa nuestro matrimonio, sino las acciones de la empresa. Eso no es verdad, se indignó Wesley. Te echo de menos nuestro hogar, la comodidad que yo proporcionaba, terminó Eloís por él. La vida cómoda, el jardín bien cuidado, las cenas caseras, pero no para mí como persona, no para una relación basada en el respeto y la confianza mutuos. Wesley sintió que la ira se acumulaba en su interior. Esto no estaba saliendo según lo planeado. Debería haberse derretido ante sus disculpas, ante sus promesas, ante la perspectiva de volver a aquel lujoso hogar. No puedes rechazar mis disculpas sin más, dijo, intentando hablar con calma. Admito mis errores, me ofrezco a empezar de nuevo. ¿No se trata de eso el matrimonio, de perdonar y seguir adelante? El perdón hay que ganárselo, Wesley, dijo Eloís en voz baja. No con palabras, sino con hechos. Y no se puede forzar, por miedo a perder dinero o estatus. Miró el reloj. Tengo que volver al trabajo. Hoy tenemos una presentación importante. Espera, la agarró del brazo. No hemos terminado de hablar. Creo que sí. Ella le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. No voy a volver contigo, Wesley. Y aún no he decidido lo de las acciones, pero me inclino por aceptar la oferta de Bertram. No puedes hacer eso, dijo con un tono amenazador en la voz. Es mi herencia, mi empresa. Es la empresa de tu padre, le corrigió Eloís. Y él tiene derecho a disponer de ella como mejor le parezca. Se levantó y recogió su bolso. Adiós, Wesley. Espero que encuentres tu camino. Él la vio alejarse sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. El plan había fracasado. Ella lo había descubierto, había comprendido sus verdaderos motivos. Y lo peor de todo, ya no le necesitaba. Ni su dinero, ni su estatus, ni su amor, si es que lo que sentía por ella podía llamarse así. Lawrence esperaba a Eloís en la sala de conferencias del estudio. Le acompañaban representantes de la administración municipal, 3 hombres de riguroso traje. Aquí está nuestro diseñador jefe, anunció Lawrence alegremente al entrar Eloís. Caballeros, les presento a Eloís Price, la arquitecta paisajista con más talento que he conocido. Eloís sonrió mientras estrechaba la mano de sus invitados. Aún estaba emocionada tras su encuentro con Wesley, pero trató de concentrarse en la próxima presentación. Como iba diciendo, continuó Lawrence, estamos listos para presentar nuestra visión del proyecto de Riverside. Eloís, ¿me enseñas los bocetos? Desplegó grandes hojas con dibujos detallados. Mostraban el jardín histórico cobrando una nueva vida, con elementos victorianos restaurados pero adaptados a las normas medioambientales modernas. Hemos intentado mantener el espíritu del diseño original, explicó Eloís, señalando los detalles. Pero hemos introducido cambios que harán que el jardín sea más sostenible en el clima de California. Han utilizado plantas autóctonas resistentes a la sequía, han introducido modernos sistemas de riego. Los funcionarios de la administración parecían impresionados. Hicieron preguntas, tomaron notas, asintieron en señal de aprobación. Bien hecho, señorita Price, dijo un alto funcionario cuando terminó la presentación. Este es exactamente el tipo de enfoque que buscábamos. Respeto por la historia combinado con soluciones modernas. Gracias, respondió Eloís con sinceridad. Este proyecto es especialmente importante para mí. Por cierto, intervino Lawrence, tenemos más noticias para ti, Eloís. Los señores de la administración están impresionados con tu enfoque de Riverside y quieren ofrecerte otro proyecto. Exacto, asintió el funcionario. Estamos proyectando un nuevo parque urbano en el barrio norte, 4 hectáreas de terreno, total libertad creativa. Necesitamos a alguien con tu visión. Eloís no pudo ocultar su sorpresa. Esto es un gran honor, dijo, pero hace poco que he vuelto al trabajo y ya tengo el proyecto de Riverside. Estamos dispuestos a esperar, le aseguró el funcionario. Terminar el proyecto actual y luego empezar el parque.
El presupuesto está aprobado, el calendario es flexible. En ese caso, aceptaré encantada la oferta, sonrió Eloís. Cuando los invitados se marcharon, Lawrence le dio una palmada en el hombro. Enhorabuena. 2 grandes proyectos municipales es un comienzo impresionante para volver a la profesión. Gracias, Lawrence, se emocionó Eloís. Sin ti nada de esto habría sucedido. Tonterías, se desentendió él. Es tu talento, tu visión. Solo te he dado la oportunidad de mostrarlos. Eloís recogió los bocetos, sintiendo una extraña mezcla de emociones. La amargura de la conversación con Wesley fue sustituida poco a poco por la alegría del reconocimiento profesional. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba en el buen camino, su propio camino, independiente de su marido o de su familia. Aquella noche, de vuelta en el piso de Harper, le contó a su amiga su encuentro con Wesley y el nuevo proyecto. «Lo sabía», exclamó Harper. «Intentará recuperarte en cuanto sepa lo del testamento». Típico de Wesley, solo piensa en sí mismo. «¿Sabes qué es lo más raro?», dijo Eloís pensativa. «No siento odio por él, solo lástima. Nunca se dio cuenta de que no fue el engaño lo que arruinó nuestro matrimonio, sino su actitud, hacia sí mismo, hacia mí, hacia la vida en general». Harper asintió. «¿Y qué has decidido sobre las acciones?» «Creo que aceptaré la oferta de Bertram», respondió Eloís tras una pausa. «Pero no para fastidiar a Wesley ni para hacerme rica, sino para poder abrir mi propio estudio de diseño, para crear proyectos realmente importantes para la ciudad». «Buena decisión», sonrió Harper. «Brindo por ti y por tu brillante futuro». Brindaron con copas de vino y Eloís sintió que por fin podía mirar al futuro con esperanza, sin miedo, sin dudas, sin mirar atrás. La mañana de julio era inusualmente fresca para Bakersfield. Eloís observó cómo los primeros rayos de sol atravesaban la ligera bruma que envolvía la ciudad. La ceremonia oficial de inauguración del restaurado Riverside Garden estaba prevista para dentro de 15 días, y ella quería comprobar todos los detalles en persona. Los 3 últimos meses habían volado como un día. Trabajo duro en el proyecto, reuniones con contratistas, consultas con historiadores. El jardín, antaño orgullo de la ciudad pero descuidado en las últimas décadas, estaba recuperando su belleza y grandeza. Eloís había puesto todo su corazón, sus conocimientos y su experiencia en este proyecto. Su teléfono sonó, interrumpiendo el silencio matutino. «Buenos días, Eloís». La voz de Bertram Price sonaba alegre a pesar de lo temprano de la hora. «Siento molestarte, pero tenemos que vernos. Hay un asunto importante que requiere tu juicio». «Por supuesto, Bertram», respondió ella. «¿A qué hora te viene bien?» «Hoy a mediodía, en mi despacho». Jeffrey Holt también estará presente. La mención de un abogado alertó a Eloís. Wesley llevaba una semana intentando ponerse en contacto con ella, dejándole mensajes, rogándole una reunión o amenazándola con acciones legales. «¿Va todo bien?», preguntó con cautela. «Sí. Solo es el momento de formalizar nuestros acuerdos», la tranquilizó Bertram. «Sobre todo, por lo que tengo entendido, ya has tomado tu decisión». «Sí», confirmó Eloís. «Estaré en tu casa a mediodía». Mientras colgaba el teléfono, pensó en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos meses. Tras su negativa a volver con Wesley, esperaba que la relación con su suegro se tensara, pero había ocurrido lo contrario. Bertram se había vuelto aún más atento y comprensivo. A menudo se interesaba por el proyecto de Riverside, daba buenos consejos a los contratistas e incluso venía a ver las obras en curso. Con Wesley, las cosas eran más complicadas. Tras su intento fallido de reconquistarla, pasó por varias etapas, desde la ira y las amenazas hasta el remordimiento ostentoso y el autoabuso. Un par de veces incluso se había presentado en el piso de Harper a altas horas de la noche, ligeramente borracho, suplicando hablar.
Eloise se mantuvo firme. Su matrimonio había terminado y ninguna manipulación podría hacerla cambiar de opinión. El divorcio se había formalizado hacía un mes. El proceso había transcurrido sin contratiempos. Wesley no se había opuesto a sus pretensiones sobre el reparto de bienes, tal vez por miedo a enfadar aún más a su padre. Al mediodía, Eloise llegó a la oficina principal de Price Construction, un moderno edificio de cristal en el centro de Bakersfield. La secretaria de Bertram, que la conocía desde que se casó con Wesley, le sonrió de bienvenida. «El señor Price la está esperando, señorita Eloise. Pase, por favor». El espacioso despacho de Bertram ya estaba ocupado por Jeffrey Holt, un abogado enjuto de mirada aguda. El propio Bertram se levantó de su escritorio para saludarla. «Gracias por su tiempo, Eloise», dijo señalando una silla. «¿Té, café?» «Solo agua, por favor», se sentó, un poco tensa. Bertram asintió a la secretaria y ella salió, dejándolos a los tres. «Bueno», comenzó Bertram, «creo que ya se imaginan de qué se trata. Ha llegado el momento de formalizar el traspaso del 20% de Price Construction». «Sí, estoy preparado», asintió Eloise. «Pero antes de empezar, me gustaría dejarlo claro una vez más. ¿Estás segura de que es la decisión correcta? No quiero ser la causa de más discordias entre Wesley y tú». Bertram sonrió ligeramente. «La desavenencia entre mi hijo y yo existía mucho antes que tú, Eloise. No era por ti, sino por nuestra diferente forma de entender la responsabilidad y el deber. Siempre tuve la esperanza de que Wesley heredara no solo mi negocio, sino también mis valores. Por desgracia, no fue así». Hizo una pausa reflexionando. «En cuanto a mi decisión, sí, estoy completamente seguro. En los últimos meses has demostrado exactamente las cualidades que valoro en mis socios: fiabilidad, honradez y capacidad para ver el futuro. Su proyecto Riverside es una clara prueba de ello». Jeffrey Holt abrió una carpeta de cuero y sacó algunos documentos. «Si me permite explicarle la estructura del acuerdo», dijo en tono formal. «Según el testamento del señor Price, usted, Eloise, recibe el 20% de las acciones de Construcciones Price. Eso te convierte en la tercera mayor accionista después de Bertram y Wesley. Las acciones se te reparten ahora, sin esperar a sucesión natural. En pocas palabras, no voy a esperar a morir para que recibas tu parte», explicó Bertram con una ligera risita. «Me interesa ver cómo va a disponer de estos bienes. Además», continuó Holt, «el señor Price te proporcionará fondos adicionales en forma de préstamos sin intereses para que abras tu propio estudio de paisajismo cuando lo consideres oportuno». Eloise miró sorprendida a Bertram. «Eso es demasiado generoso», murmuró. «No esperaba». «No lo tomes como un regalo, sino como una inversión», respondió Bertram con calma. «Creo en tu talento y en tu perspicacia para los negocios. Un día tu estudio cooperará con Construcciones Price en términos mutuamente beneficiosos y todos saldremos ganando». Holt le entregó los papeles. «Todo está preparado para la firma. Puede leer todas las cláusulas o, si lo desea, dedicar tiempo a estudiarlas con su abogado personal». «Confío en ti», dijo Eloise cogiendo el bolígrafo. «Y en ti, Bertram». Firmó los documentos, sintiendo una extraña mezcla de emociones: gratitud, responsabilidad, una ligera ansiedad ante una nueva etapa de la vida. «Enhorabuena», le estrechó la mano Bertram. «Ya formas parte oficialmente de la empresa». «Agradezco tu confianza», contestó Eloise con sinceridad. «Y haré todo lo posible por justificarla». Su conversación se vio interrumpida por unos golpes en la puerta. La secretaria entró en el despacho con gesto preocupado. «Señor Price, siento molestarle, pero su hijo insiste en verme. Dice que es urgente». Bertram suspiró. «Que pase». Wesley irrumpió en el despacho, pero al ver a Eloise se quedó inmóvil un instante. No tenía buen aspecto: traje arrugado, ojeras, tez poco saludable.
Estaba claro que le faltaba sueño y probablemente abusaba del alcohol. Así que de eso se trata, dijo, cambiando la mirada de su padre a su exmujer. ¿Un consejo de familia sin mí? ¿Decidiendo la mejor manera de repartir mi herencia? Wesley, dijo Bertram con severidad, si eres incapaz de comportarte civilizadamente, voy a pedirte que te marches. ¿Civilizado? Wesley rió amargamente. Me privas de mi legítima herencia, das mi empresa a extraños, ¿y se supone que debo ser civilizado? Price Construction es mi empresa, le recordó Bertram con calma, y la manejo como me parece. Además, tienes una parte sustancial, el 30%, suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. Comodidad, hizo Wesley una mueca. No solo quiero vivir cómodamente, quiero dirigir la empresa, hacerla crecer, ser un digno sucesor. Entonces empieza a demostrarlo con tus actos, no con tus palabras. Bertram permaneció imperturbable. Durante los últimos 5 años, lo único que has hecho ha sido disfrutar de privilegios sin ninguna responsabilidad real. Los proyectos fracasaron, los plazos se incumplieron, los clientes se marcharon. ¿Qué ha hecho ella por la empresa? Wesley señaló a Eloise. ¿Qué ha hecho ella para ganarse su 20%? ¿Acostándose conmigo durante 5 años? Wesley, Bertram levantó la voz. Te estás pasando de la raya. Eloise se levantó en silencio. Creo que ya me voy, dijo. Esta es una conversación entre padre e hijo, y mi presencia solo complica las cosas. No, quédate, pidió Bertram. No hemos terminado el papeleo, pero será mejor que Wesley venga cuando pueda mantener un diálogo constructivo. De acuerdo, extendió las manos Wesley. Echar a tu propio hijo en favor de tu ex nuera. ¿Tan enamorado estás de ella? ¿O tenéis algún tipo de relación especial? ¡Basta ya! Bertram golpeó la mesa con la palma de la mano. Una palabra más, y perderás el 30% que te dejé. Wesley se puso pálido. No puedes hacerlo. Soy tu hijo, tu sangre. Puedo, replicó Bertram con firmeza. Y lo haré si no empiezas a comportarte como un adulto responsable. Ahora te pido que te vayas. Eloise, el señor Holt y yo tenemos una reunión de negocios. Wesley desvió la mirada hacia Eloise, y en sus ojos ella vio una mezcla de ira, resentimiento y, lo que más le sorprendió, miedo. Miedo a perder su último pilar, su última garantía de bienestar. ¿Estás satisfecha?, le preguntó en voz baja. Arruinaste mi matrimonio. Pusiste a mi padre en mi contra. Robaste mi herencia. ¿Estás contenta ahora? Yo no destruí ni robé nada, Wesley, replicó Eloise con calma. Tú elegiste, cuando decidiste que podías tratarme irrespetuosamente, engañarme, mentirme. Y ahora vuelves a elegir culpar a los demás en lugar de asumir la responsabilidad de tu vida. ¡Qué discurso tan conmovedor!, hizo una mueca. Se notaba que lo había ensayado. Wesley, la voz de Bertram se volvió amenazadoramente tranquila. Una última advertencia. Wesley se quedó mirando a su padre durante un segundo, como si estuviera decidiendo si continuar con el enfrentamiento. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió dando un sonoro portazo. Se hizo un gran silencio en el despacho. Pido disculpas por la escena, dijo por fin Bertram. Me temo que mi hijo aún no está preparado para aceptar la realidad. Comprendo sus sentimientos, dijo Eloise en voz baja. Es un duro golpe para su ego, para sus planes de futuro. Tal vez. Bertram miró pensativo hacia la puerta. Pero a veces esos golpes son necesarios para que un hombre madure de una vez. Jeffrey Holt tosió con delicadeza. Si nos disculpan, deberíamos terminar el papeleo. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles técnicos del traspaso de acciones y las condiciones del préstamo para abrir el estudio. Cuando terminaron todos los trámites, Bertram invitó a Eloise a quedarse a comer. Mi cocinera ha preparado una pasta estupenda, dijo. Tenemos mucho más que hablar que de negocios.
Se sentaron en el pequeño comedor contiguo al despacho de Bertram. El mobiliario era austero pero elegante, como el propio Bertram. ¿Cómo va el proyecto de Riverside?, preguntó Bertram mientras le servían la comida. Los últimos retoques, respondió Eloís con una sonrisa. La inauguración oficial será dentro de 15 días. Serás uno de los primeros invitados. Lo espero con impaciencia, le dio un sorbo a su vino. ¿Y el nuevo parque de la ciudad? He oído que también le han ofrecido ese proyecto. Sí, empezaré a trabajar en él en cuanto Riverside esté terminado, asintió Eloís. Es una tarea enorme, 4 hectáreas, libertad total de creatividad. Impresionante, dijo Bertram con sinceridad. Hace solo unos meses eras un ama de casa en una jaula de oro y ahora eres una profesional respetada con 2 grandes proyectos en la ciudad. Y una participación en una empresa de construcción, añadió Eloís con una leve sonrisa. Aunque sigo sin creérmelo, Bertram la miró atentamente. Siempre he creído que mereces algo más que ser la esposa de mi hijo. Tienes agallas, determinación, talento. Wesley tiene suerte de haberte tenido a su lado durante 5 años. Lástima que no lo haya apreciado. Creo que ahora empieza a entenderlo, dijo Eloís pensativa. Aunque sea a través de la ira, el resentimiento, la negación. Tal vez. Bertram no parecía convencido. Aunque me temo que necesitará una conmoción mucho más grave para cambiar de verdad. Wesley siempre ha sido mimado. Culpa mía. Después de la muerte de su madre le dejé hacer demasiado. No le pedí cuentas. No te culpes, dijo Eloís en voz baja. Hiciste lo que creías correcto. Y ahora intentas arreglar las cosas, quizá con dureza, pero con buenas intenciones. Bertram asintió agradecido. Gracias por comprenderme. ¿Y sabes qué es lo que me hace más feliz de esta difícil situación? Verte florecer en la independencia. Vale la pena cualquier dificultad con Wesley. Terminaron de comer, hablando de los planes de Eloís para un futuro estudio de diseño. Al despedirse, Bertram le estrechó la mano con firmeza. Me alegro de que ahora formes parte de la empresa, Eloís. Aunque las circunstancias de nuestra asociación son inusuales, estoy seguro de que será fructífera. Yo también lo espero, respondió sinceramente. Al salir del edificio de Price Construction, Eloís respiró profundamente el cálido aire veraniego. Era una sensación extraña. Ya no era la esposa de Wesley Price, sino una accionista de la empresa familiar. A veces la vida daba giros sorprendentes. De camino al coche, vio una figura familiar. Wesley estaba sentado en un banco junto a la fuente, con la mirada perdida. Parecía perdido, desolado. Eloís dudó. ¿Debía pasar de largo o acercarse? Algo en su interior, restos de afecto o simple simpatía humana, la hizo optar por lo segundo. Wesley se detuvo junto al banco. Él levantó la cabeza y Eloís se sorprendió al ver rastros de lágrimas en su rostro. ¿Vienes a acabar con ella?, preguntó en voz baja sin su agresividad habitual. A saborear tu victoria. Aquí no hay vencedores ni vencidos. Se sentó a su lado, manteniendo las distancias. Solo la vida sigue su curso. Para ti, sí, sonrió Wesley con amargura. Pero para mí se acabó. Mi padre prácticamente me ha repudiado. La empresa está perdida. Tú te has ido. ¿Qué me queda? La oportunidad de volver a empezar, respondió Eloís con sencillez. Construir algo propio, demostrarte, ante todo a ti misma, que vales algo sin el dinero y los contactos de tu padre. Wesley se quedó en silencio, mirando los chorros de la fuente. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo por fin. Me doy cuenta de que me merezco todo esto. Por mi comportamiento, por mi actitud, por ti, por mi padre, por mi trabajo. Lo he fastidiado todo yo solo. Eloís lo miró sorprendida. Aquella confesión era inesperada. Wesley siempre echaba la culpa a los demás. Reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo, dijo en voz baja. Pareces un póster motivacional, sonrió débilmente. Luego se puso serio. ¿De verdad no me odias?
después de todo lo que he hecho. No, respondió Eloís con sinceridad. Ira, decepción, resentimiento, sí, lo había, pero no odio. Pasamos 5 años juntos, Wesley. Hubo buenos y malos momentos. Ahora nuestros caminos se han separado y prefiero recordar los buenos. Él asintió, aceptando sus palabras. Sabes, realmente te quería. A mi manera egoísta, pero te quería. Y ahora que te has ido, me doy cuenta de lo que he perdido. A veces necesitamos perder algo para apreciarlo de verdad, dijo Eloís, poniéndose en pie. Adiós, Wesley. Espero que encuentres tu camino. Caminó hacia el aparcamiento, sintiendo su mirada clavada en ella. Extrañamente, pero se sentía ligera, como si la última conversación con su ex marido hubiera cerrado un capítulo, permitiéndole empezar uno nuevo sin el peso de las ofensas pasadas. Conduciendo hasta el estudio, Eloís marcó el número de Harper. ¿Va todo bien?, preguntó enseguida su amiga. ¿Qué tal la reunión? Bien, respondió Eloís. Soy oficialmente accionista de Construcciones Price, y Bertram me ha ofrecido un préstamo para abrir mi propio estudio. ¡Es estupendo!, exclamó Harper. Así que, ¿Eloís Price Designs está a punto de hacerse realidad? En realidad, estoy pensando en recuperar mi apellido de soltera, dijo Eloís pensativa. Un nuevo comienzo. Eloís Woods Design suena bien, ¿verdad? Suena genial, asintió Harper. ¿Y sabes qué? Estoy orgullosa de ti, Al. Has pasado por tanta mierda, pero no te has derrumbado, no te has endurecido. Al contrario, te has hecho más fuerte, más seguro de ti mismo. Eso es inspirador. Gracias, respondió Eloís con sinceridad, por tu apoyo, por tu amistad, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Para eso están los amigos, dijo Harper riendo entre dientes. Hablando de amigos, ¿te apetece que celebremos esta noche tu nuevo comienzo? ¿Una buena botella de vino, pizza y nada de hablar de exmaridos? Me parece perfecto, sonrió Eloís. Estaré allí a las 7. Cuando terminó de hablar, se detuvo un momento frente a la entrada del estudio. El sol brillaba sobre el letrero de Green World, haciéndolo resplandecer, como un símbolo, nueva vida, nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Sí, el divorcio de Wesley, la pérdida de un modo de vida familiar, la necesidad de empezar de nuevo, todo había sido doloroso. Pero ahora, mirando hacia atrás, Eloís se dio cuenta de que era necesario. A veces hay que perder lo que parece seguro y cómodo para encontrar lo que realmente importa, la autoestima, la independencia, la libertad de ser uno mismo. Por primera vez en mucho tiempo, miraba al futuro sin miedo, sin dudas, sin mirar atrás, a las expectativas de los demás. Y esta sensación, una dulce mezcla de libertad, responsabilidad y oportunidad, era la mejor recompensa por todas las pruebas que había soportado. Respirando hondo, Eloís abre la puerta del estudio. Su trabajo, sus proyectos, su nueva vida la